El trágico destino de Sisi, la emperatriz que no pudo escapar de su dolor. La vida de la emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sisi, es una de las historias más fascinantes y trágicas de la realeza europea. Nacida en 1837, Sisi parecía destinada a un cuento de hadas. Su belleza incomparable, su matrimonio con el emperador Francisco José y su posición como una de las mujeres más influyentes del siglo XIX pintaban una vida de ensueño. Sin embargo, detrás de los palacios dorados y los vestidos impecables se escondía una existencia llena de dolor, pérdida y tragedia. Sisi apenas tenía 16 años cuando su vida dio un giro inesperado. En un viaje a la corte de Austria, donde su hermana mayor estaba destinada a casarse con el emperador, Francisco José quedó prendado de Sisi y decidió desposarla a ella en su lugar. Aunque la joven aceptó, pronto descubriría que la vida en la corte vienesa era asfixiante. La estricta etiqueta, las intrigas políticas y la constante interferencia de su suegra, la archiduquesa Sofía, la sumieron en un estado de desesperación. El primer golpe devastador llegó con la muerte de su primogénita, Sofía, en 1857. La niña, de tan solo 2 años, falleció durante un viaje familiar a Hungría y Sisi cargó con la culpa de la tragedia. En la corte, muchos compartían la opinión de que la negligencia de Sisi había sido la causa. Este evento marcó el inicio de su distanciamiento emocional, no solo de sus hijos, sino también de su esposo y del papel que debía desempeñar como emperatriz. A pesar de las adversidades, Sisi encontró consuelo en su libertad física. Se obsesionó con mantener su figura y comenzó a dedicar largas horas al ejercicio. Sus paseos a caballo, caminatas rápidas y estrictas dietas fueron tanto una forma de controlar su entorno como de escapar de la rígida vida de palacio. Su belleza se convirtió en una obsesión y una carga. Supervisaba cada detalle de su imagen, desde su cabello que llegaba hasta los tobillos, hasta los corsés tan ajustados que a menudo la dejaban sin aliento. El clima hostil de Viena tampoco ayudaba a su delicada salud. Los médicos le recomendaron buscar lugares más cálidos, lo que le permitió viajar a destinos como Madeira y Corfú. Durante estas escapadas, Sisi no solo recuperaba fuerzas físicas, sino también su autoestima. Fue en estas travesías donde empezó a forjar su reputación como una figura enigmática y solitaria, más interesada en explorar el mundo que en cumplir con sus deberes imperiales. Uno de los momentos más cruciales de su vida política llegó en 1867, cuando logró mediar entre el emperador y el pueblo húngaro, uniendo a Austria y Hungría bajo un mismo imperio. Este logro fue celebrado con su coronación como reina de Hungría, un evento que le devolvió cierto sentido de propósito. Sin embargo, las tragedias personales continuaron persiguiéndola. En 1889, el mundo de Sisi se desmoronó por completo con la muerte de su hijo Rodolfo. El príncipe heredero fue encontrado muerto junto a su amante en lo que se denominó el misterio de Mayerling. Aunque la versión oficial apuntaba a un pacto suicida, las circunstancias siguen siendo objeto de especulación. Este evento dejó a Sisi devastada. Desde entonces, vistió de negro en señal de luto perpetuo y se retiró aún más de la vida pública. En sus últimos años, Sisi se convirtió en una figura casi mitológica. Recorrió el mundo de incógnito, buscando alivio para su dolor en la soledad de los viajes. Sin embargo, el destino tenía preparado un final tan trágico como su vida. El 10 de septiembre de 1898, mientras caminaba por Ginebra, fue atacada por un anarquista italiano que le clavó un estilete en el pecho. Aunque al principio no pareció darse cuenta de la gravedad de la herida, la emperatriz colapsó poco después y murió a los 60 años. Sisi dejó un legado complejo. Su vida estuvo marcada por el contraste entre la opulencia de su posición y el sufrimiento personal que la acompañó hasta el final.